Vamos a hacerle un reconocimiento al doctor Galar, parte de Coparmex. Muchas felicidades. Bueno, pues estamos aquí con nuestra ponencia de esta tarde, el doctor Alfredo Gallart, que nos visita en esta ocasión representando a ICAM. Muchas gracias por su participación en esta comida que ofrece Coparmex. ¿Qué conclusión o qué reseña nos podría dejar a nuestro auditorio de Coparmex? Bueno, aquí lo importante, por lo menos por el día de hoy, fue analizar cuáles son las circunstancias o las variables más importantes del entorno económico de México, sobre todo ahora que ha habido cierta inestabilidad en el tipo de cambio, y conocer de fondo qué está provocando estas cosas y qué podemos esperar. Particularmente analizamos el asunto del gasto público, el déficit del gobierno, la caída de precios del petróleo, temas que a los empresarios son muy importantes, pero también a todo el mundo, ¿no? Que nos interesa saber cómo van a ir las cosas, si van a ir mejor o peor. Y diríamos, bueno, lo primero importante es que hay que tener una visión optimista de las cosas, ser prudentes en la manera de gastar, de endeudarnos, en los proyectos de empresa, pero no por eso parar o dejar de movernos, de innovar, de cambiar y de ser cada vez mejores, ¿no? Los impactos más fuertes que ha estado teniendo la economía en este primer bimestre que acaba de pasar y que está terminando, sin duda es el cambio, ¿no? La moneda, el dólar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué nos puedes aportar en breve? Es la parte que más se nota, la que más se siente, la que más impresiona. Se habla de devaluación y nos da un susto tremendo. El dólar ha subido de precio porque mucho capital que venía a especular a México ha salido, porque han aumentado las tasas en Estados Unidos y demás, lo que ha generado pues un mayor precio. Eso no quiere decir necesariamente que el país esté peor o esté mal, ¿no? Esa es la primera explicación, y la segunda, la baja de precios del petróleo. Las dos cosas se van a mantener, por lo cual difícilmente la moneda o el dólar va a empezar a ser más barato. Sin embargo, eso también puede significar oportunidad, ¿no? Oportunidad para quien exporta o para los mercados donde la gente que tiene dólares puede, como los turísticos por ejemplo, pueden acceder más o con más facilidad a este tipo de lugares. Bueno, esto en este sentido sería para no preocuparse. Ahora, que va a tener un efecto en el bolsillo, pues sí, contrario de lo que diría Andrea Legarreta o algo así, ¿no? Pues sí, efectivamente va a haber un poco más de inflación, hay algunas cosas importadas que van a tener que contar más, los automóviles y otras cuestiones. Esto es normal, hay que ajustarse, por eso hay que simplemente repensar la manera en que gastamos y plantear proyectos de inversión o proyectos de emprendimiento pues sensatos, pero no por eso frenarse. Al revés, en toda crisis hay que ver la oportunidad. Según tu experiencia y como doctor en economía, ¿qué crees que haya causado esto? Nos pasaron varias cosas de golpe. Siempre los ciclos económicos oscilan. El caso de China, que venía con crecimientos enormes, de repente empieza a crecer menos. Es tan grande que dejan de comprar petróleo, dejan de comprar acero y muchas más cosas. Eso le pega directamente a países como México. Ese primer efecto pues es un efecto ya grave. Segundo, en Estados Unidos toman la decisión de levantar la tasa de interés, y eso hace que México pues tenga que también hacer lo mismo para que no se vaya el capital. El error sería haber dependido tanto del capital especulativo. Hay que depender de lo que exportamos, de lo que vendemos, de lo que trabajamos, y no tanto de esas monedas, de los mercados de valores que en el fondo no son malos, pero tampoco hay que depender mucho de ellos. Eso yo creo que fue la explicación muy rápida del problema. Platicabas que obviamente en consecuencia del incremento de las tasas de Estados Unidos, aquí también vamos a tener ese efecto. ¿Cuánto estimas que pueda llegar a topar ese aumento en México? A lo mejor el dato lo podemos ver en el Banco Central, a lo mejor le sube un punto a la tasa de interés, ¿no? De 3 a 4. Pero eso no quiere decir que tu tarjeta te vaya a cobrar 4, ¿no? Que te cobraba 30, tampoco va a cobrar 31, a lo mejor se va a 35 o un poco más. Eso quiere decir los créditos van a aumentar, eso de precio. Por eso hace un momento ahí diciendo hay que ser cautelosos con el endeudamiento. Y bueno, a final de cuentas, si ya tengo algún crédito tipo hipotecario y demás, pues simplemente reajustar las cosas. Pero de que puede afectar. ¿Cuántos puntos más? Pues pueden ser 3, 5, 7, dependiendo del instrumento de crédito del que estemos hablando. Hay que ser prudentes con el crédito en este momento, o usarlo para algo que sea muy rentable, si no, mejor dejarlo para después. Oye, ¿y qué piensas de la desvinculación que tiene el salario mínimo en todos los indicadores financieros que normalmente impactan?
Bueno, es bueno, pues, de alguna manera hay que separar, de otro modo, pues, si son las multas y demás, subir el salario mínimo, subir multas y problemas, eso me parece una medida interesante. El salario mínimo es un referente que está ya muy superado en la economía, no es una manera de medir qué tan bien está el país o no. Creo que valía la pena, no solamente que este vaya progresando como un indicador, sino ver la manera de que nuestros trabajadores tuvieran mejores ingresos para crear un mejor mercado interno. Es difícil decirle a un empresario de la zona que, señores, además de todos estos problemas, paguen más, ¿no? Y no pagamos mucho porque hay mucha mano de obra en este país disponible como para, si no contrato uno, contrato los voy cambiando. Pero un acto de responsabilidad social empresarial sería hacer lo posible por remunerar mejor a la gente. Primero porque es justo y segundo porque te van a trabajar mejor, van a permanecer más y va a ser una empresa mucho más robusta y competitiva. Esta es una lógica que a veces a los mexicanos nos cuesta trabajo, pero si pagamos bien y compartimos los beneficios cuando los hay, las cosas van mejor. Puede haber esquemas, sí entiendo que el empresario le puede dar miedo, oye, ¿por qué voy a pagar más? Y luego, si ya no vendo bien, luego le voy a tener que seguir pagando. Pero hay esquemas de remunerar cuando las cosas van bien. Puedo tener un salario base y puedo remunerar con incentivos cuando la empresa tuvo un buen resultado. No solo las utilidades, compartir cuando hay. Ese es el secreto y no sería nada grave para un empresario. Bueno, pues te invito a hacer una dinámica, ¿te parece? Mira, te voy a decir una palabra o un concepto y tú me vas a contestar con 2 palabras nada más para cerrar, ¿ok? Sí, venga. Índice de Producto Interno Bruto. Creciendo, sensible al gasto público. Okay. Índice de satisfacción al consumidor. Bueno, yo pondría el índice de confianza del consumidor, que la mejor variable para poder interpretar la economía en el corto plazo. Búsquenlo en el Banco de México, en las páginas del Banco de México. Lo que diga ese índice es lo que va a pasar en la economía, es muy confiable. Reforma energética. Llegó muy tarde. Gasto público. Demasiado y no hay manera de pararlo todavía. Empresas. Esfuerzo, permanencia, innovación. Coparmex. Organización fundamental para los empresarios y para la sociedad. ICAM. ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento de Ejecutivos para la Competitividad. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado estar con nosotros y te esperamos pronto para que nos sigas pues brindando de tus conocimientos que nos han aportado el día de hoy mucho. Con mucho gusto.